Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la comunidad Cuatro Vientos, nuestro portal y nuestra plataforma digital 4E TV. El día de hoy, viernes 18 de febrero, amigos, amigas, retomamos nuestras colaboraciones quincenales con un queridísimo amigo. La verdad es que es un hombre de acción, es un hombre que se pone a chambear en defensa pues de los derechos humanos, amigos y amigas, también un luchador social muy importante, activista también en la base ciudadana de algunos movimientos guerrilleros en nuestro país. Hace 15 días tuvimos la oportunidad de tener nuestra primera colaboración del programa que él le puso como nombre Para la Libertad. Y no hay mejor, créanme, no hay mejor nombre para un programa como precisamente el que escogió Darby Batallar Gómez, activista social de Ensenada, expreso político en los años 1983 a 1985, allá en el penal de Acapulco, Guerrero, por su actividad social en el Consejo General de las Colonias Populares de Acapulco. También es egresado de la licenciatura de Turismo por la Universidad Autónoma de Guerrero y miembro de la Comisión de Vinculación con Movimientos Sociales y Gestión de la Asamblea de Militantes de Morena en Ensenada. Y hoy nos va a acompañar también, híjole, ahorita nos estaba recordando de algunos años atrás, obviamente también una activista, una luchadora social acá en Baja California. Fíjese nada más y nada menos que es la dirigente de esta organización tan combativa, la Asociación de Locatarios de la Bufadora, que pues nos contaba Darby precisamente hace 15 días, acababan de ganar finalmente un pleito injusto completamente, una injusticia la que se estaba cometiendo con más de 105, 110 locatarios en ese lugar turístico tan hermoso que es la Bufadora, aquí a unos 15 kilómetros al sur de la ciudad de Ensenada. Y también, pues, miembro de Morena, Dora Cristino Jorge. Y mire nada más qué tema escogieron para darle continuidad al programa Para la Libertad. El impacto social, político y cultural de la teología de la liberación, específicamente en el caso de México, y las luchas sociales. Olga Alicia Aragón, adelante, por favor. Bueno, nada más comentar que Darby y Dora, pues ya son los que tienen este espacio Para la Libertad. No es solamente invitada hoy, Dora, ya estás comprometida aquí. Exactamente, corrijo, sí. Es el espacio de ambos Para la Libertad. Los viernes cada 15 días. Y los temas son de gran trascendencia, no se quedan en el ámbito aquí de nuestro terruño, sino que trascienden al país, trascienden a América Latina, porque son temas que tienen que ver como este que se escogió para hoy, sobre la teología de la liberación y su vínculo con las luchas sociales. Una teología que involucró a una gran cantidad de sacerdotes. También participaron otras iglesias, han participado otros grupos religiosos en las luchas de los pueblos, y en este caso vamos a hablar de ello, pero con la raíz histórica más profunda que tiene. Baste saber, ¿verdad?, como mexicanos que somos, que en el movimiento de independencia de México, pues fueron curas, sacerdotes, quienes encabezaron esta lucha, y la encabezaron con las armas en la mano, y dispuestos a dar la vida por lograr la independencia de México. Y ahí está, por algo le decimos el padre de la patria, al cura Miguel Hidalgo. Y al siervo de la nación. Y siervo de la nación, a José María Morelos y Pavón. Entonces, hay un vínculo estrecho entre la fe religiosa, entre el cristianismo, entre esta formación de creencia y de convicción, que lo vincula cuando se toma a profundidad el contenido religioso, de compromiso con los pobres, de estar al lado de los necesitados. Hay un vínculo naturalito que se da con
con movimientos de luchadores sociales, incluso con aquellos radicales que toman las armas también, o la guerrilla. Más adelante en el programa vamos a ver cómo aquí en nuestro país se van vinculando personalidades como don Sergio Méndez Arceo, ¿verdad?, con la guerrilla en Guerrero, que sirve de intermediario también para detener un tanto la represión, la embestida del Estado a los luchadores sociales, a los guerrilleros. Y sin más, vamos a entrar de lleno ya al tema. Bienvenidos, amigos, amigas de Darby, Cuatro Dora. Vientos, no se pierdan el programa, y bienvenidos Darby y Dora. Y adelante, Darby, márcanos tú el inicio, por dónde quieren empezar. Pues muy bien, muy buenos días a ustedes dos y desde luego a quienes nos ven o nos verán más tarde, en la noche, durante el transcurso del día, etcétera. Bienvenidos todos. Muchas gracias. El tema de la teología de la liberación es un tema por demás apasionante desde la perspectiva cultural, histórica, filosófica, teológica, desde luego. Y yo normalmente cuando conversamos sobre algunos temas, cualquiera que este sea, si conozco las fuentes históricas, el gran contexto, la raíz profunda del mismo, me gusta remitirme pues Claro. a su origen, ¿no? A su origen. Y a mí me parece que un elemento central que le da, digamos, el elemento fundacional a la teología de la liberación, desde mi perspectiva, es precisamente el ejemplo que en su momento histórico realizó Fray Bartolomé de las Casas. Estamos hablando de que Fray Bartolomé de las Casas fue el primer sacerdote ordenado en la Nueva España y fue el primer obispo en Chiapas. Fue encomendero, fue filósofo, teólogo, jurista, cronista, sacerdote y obispo. Entonces era un personaje que fue fundamental, que desde un principio decidió ponerse del lado de los indios. Fue el primer protector de los indios y por lo tanto el primer generador de la lucha de los derechos humanos, que no existía este concepto moderno en aquel entonces, pero que de alguna manera, pues haberse puesto del lado de los humildes, de los desposeídos, de los indios, pues le da esta categoría, ¿no? Y por eso para mí es un elemento central en este tema. Y quiero pues agradecer que me acompañe aquí Dora Cristino Jorge, que ya fue presentada por ustedes, porque es importante desde mi perspectiva que cada vez haya más mujeres precisamente haciendo uso de la voz y generando una participación que venga a beneficiar el papel de las mujeres en nuestra sociedad moderna, ¿no? Entonces decía yo que este momento histórico, estamos hablando de 1512, cuando él fue ordenado sacerdote, él muere en Madrid en el año de 1576, 77, no recuerdo exactamente muy bien la fecha, pero él muere en Madrid, ¿verdad? Y pues hay una obra muy importante que él deja para la historia, ¿no? Entonces no sé si Dora quieras incorporar algo a este tema. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy agradecida por el espacio. Bienvenida, Muy Dora. agradecida. Muchas gracias.
Bueno, hablar de la teología de la liberación, pues tal vez habría que, se tiene que pensar en el sentido de por qué aparece, por qué vemos este resultado, y todo tiene que ver, y retomando lo que dice Darby en el sentido de que se trataba de justificar la agresión, el esclavismo incluso en otros continentes, pues explotando los encomenderos, cargando trabajos pesados en los cuales pues las personas, nuestros antepasados, no resistían ese trabajo físico tan agresivo, ¿no? Que los llevaba a la muerte. Entonces, al ver esto, quienes como Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, que en su momento fue encomendero, que en su momento asumió ese papel de, pues de lo que representaba ser un encomendero, ¿no? En el sentido de llevar a los indígenas, pues a la muerte, en el trabajo en el cual ellos realizaban. ¿Qué era un encomendero, por favor? Discúlpame, creo que es interesante. Ayer lo comentábamos porque me acordé precisamente de esta figura que viene del rey español, precisamente para darle cierta característica organizativa en el trabajo que realizaban los indígenas en lo que era ya la Nueva España. Pero por favor, si quieres profundizar un poco, ¿qué era un encomendero? ¿Qué era la encomienda? Sí, pues era el pago que recibían, el trabajo que la corona encomendaba a quienes se hacían responsables en la Nueva España, a quienes les otorgaban hectáreas de tierra y en donde ellos eran los responsables de dar las tareas a los indígenas de explotación de las minerales preciosos, del oro, de la plata, de esos trabajos forzados, ¿no? Entonces, no nada más esos encomenderos eran dueños de la tierra con la que se beneficiaban, sino de la vida misma de los indígenas a quienes explotaban y al final llevaban a la muerte. Esta es la encomienda, pues fue un sistema que desde la corona se beneficiaba a los conquistadores con tierras y vidas que se encontraban dentro de esas tierras y eran los amos y señores de la vida y de la muerte de quienes ahí vivían, ¿no? Precisamente Fray Bartolomé renuncia a ser encomendero. Y cuando va asumiendo esta postura cristiana, en esa medida va inclusive excomulgando a los encomenderos, diciendo que no es posible tratar así, mientras los encomenderos y la religión católica de aquel entonces conservadora cuestionaba el que los indios tuvieran alma. Se preguntaba, ¿los indios tienen alma? Y entonces sí, porque les convenía tratarlos como bestias, ¿no? O sea, no tienen alma, son bestias, son animales, entonces podemos, en esa concepción que tienen del hombre que puede hacer lo que le dé la gana con los demás, si no tiene alma, si es un animal, pues es un animal de carga, una bestia para el trabajo. Así es, ¿no? Y entonces en este recorrido, con el transcurso de los años, pues llega Hidalgo, llega Morelos, tal y como ya lo reseñaron ustedes, que también desde el uso del cristianismo, de la religión, ¿verdad? Se vinculan a las luchas populares. Y fue tan fuerte la presencia de los curas que movilizaban a miles de gente del pueblo, indígenas, campesinos, a la gente más pobre, ¿verdad? Tan es así que el castigo, cuando apresan a Hidalgo, el castigo que le dan es cortarle la cabeza
y durante 10 años expusieron la cabeza de nuestro padre de la patria en la albóndiga de Granadita para ejemplo de aquellos que se atrevieran a cuestionar el poder de los poderosos, de los ricos, del rey, del imperio español, ¿no? Porque tenemos que decir que España surge como imperio a partir de la colonización que se da de las islas españolas, de la Española, hoy Santo Domingo, de México, o de Teotihuacán, pues hoy la República Mexicana y América. A partir de ahí surge el colonialismo y surge el imperio de España, ¿verdad? Entonces, pero también surge la Edad Moderna. Esto es algo que un día podríamos ir profundizando qué entendemos por la Edad Moderna, ¿no? Porque cuando nosotros estudiamos la primaria, la secundaria, en historia siempre nos hablan de Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna, ¿no? Entonces, para nosotros, quienes de alguna manera hemos buscado información, pues hoy sabemos que la Edad Moderna empieza en 1492, perdón, con la invasión por parte de España a América, a lo que conocemos hoy como América Latina. Bien, volviendo al tema, es importante datar a la teología de la liberación. Si pudiéramos ponerle una fecha, diríamos que la teología de la liberación como tal, después de un proceso de discusión y análisis, surge en 1969, sobre todo fundamentalmente por dos sacerdotes. Uno de ellos, Gustavo Rodríguez, peruano, ¿verdad?, al que se le ha considerado el iniciador de la teología de la liberación en América Latina. Y también hay un brasileño, me parece que es presbiteriano, ¿verdad?, que se apellida Alves. A ver, déjenme ver el nombre, no recuerdo, pero es brasileño de apellido Rubén Alves, es el nombre de él, ¿verdad? Entonces, Gustavo Gutiérrez se convierte, digamos, en el iniciador de esta manera de ver cómo tiene que ser la iglesia en relación con el pueblo, en relación con los ciudadanos. Una iglesia que él consideraba venía siendo una iglesia conservadora, una iglesia que estaba a favor de los ricos y del statu quo, y que él comienza a cuestionar, pero él lo comienza a cuestionar y se va fundamentando esto cada vez más a raíz del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II se constituye, digámoslo de alguna manera, en la primavera de la Iglesia Católica a nivel mundial. Posteriormente se dan los concilios en América Latina de Medellín y de Puebla. Estamos hablando ya de Medellín en 1968 y el de Puebla en 1979. El primero de ellos el de Medellín busca, digamos, trasladar este ambiente de primavera que resultó el Concilio del Vaticano II, busca trasladarlo a este jardín de América Latina y refrescar la iglesia en el entendido de hacerla más preferente a las causas de los pobres, pero también a iniciar un proceso de diálogo, y estos son de los acuerdos centrales que tomaron en Medellín con el marxismo, con las corrientes marxistas. Digamos que Medellín se levanta con tres grandes acuerdos así, centrales.
El primero de ellos tiene que ver con este diálogo con el marxismo, con las corrientes marxistas, con una iglesia preferentemente a favor de los pobres y también con otro elemento más que tiene que ver con lo que llamamos nosotros el compromiso con las luchas populares de liberación en América Latina. Esos son los tres grandes compromisos que el Concilio Latinoamericano de Medellín en 1968 acuerda, lo que significaba entonces que ya se estaba dando este movimiento de transformación en el seno de la Iglesia a través de una fuerte lucha ideológica de interpretación o de reinterpretación del cristianismo. ¿Qué tipo de iglesia necesitan los pueblos para poder liberarse y no estar sujetos a la esclavitud y no estar sujetos a la explotación? Comienzan a utilizar categorías económicas. Eso es muy importante porque es cierto que Puebla, el Concilio Vaticano del Puebla, da un golpe a las aspiraciones de la teología de la liberación en América Latina. Tan es así que participa en aquel entonces el Papa Juan Pablo II, que fue un papa enemigo de la teología de la liberación. Fue un papa que utilizó a Ratzinger, Joseph Ratzinger, que posteriormente sería Benedicto VII, como responsable de lo que conocemos de manera popular como la Santa Inquisición. Y fue él, Ratzinger, el que inclusive sentó a la silla a uno de sus discípulos, Leonardo Boff, uno de los teólogos de la liberación de América Latina más reconocidos a nivel mundial. Y lo sentó en la silla donde se sentó Galileo Galilei, que lo acusaron también de herejía. Y a Leonardo Boff también se le acusó y se le prohibió guardar silencio para no estar impulsando la lucha de liberación de los pueblos y esta teología de la liberación. Entonces, Juan Pablo II, cuando llega a Puebla, llega y golpea todo aquel esfuerzo que se hizo en 1968 de refrescar a la Iglesia Católica, ¿verdad? De esta nueva primavera. Y bueno, pues entonces nos encontramos con un golpeteo constante, una búsqueda incansable por parte de las estructuras del poder de la curia romana conservadora por acabar con la teología de la liberación y con todas sus estructuras que había venido creando, como los comités eclesiales de base, ¿no? Por mencionar algunos. No sé si voy muy rápido o muy bien. Diste un gran panorama, así, a grandes pasos, pero a mí me gustaría mucho detenerme en los años del surgimiento y florecimiento de la teología de la liberación en Latinoamérica y en México, y preguntarle a Dora, porque estoy pensando, Dora, que coincide, bueno, el Concilio Vaticano II es en 1962-1965, y si lo ubicamos en nuestro país, en esos años se estaban dando luchas sociales muy, muy fuertes de campesinos que pedían todavía pues que se hiciera realidad la entrega de la tierra. Se había entregado grandes cantidades de tierra con Lázaro Cárdenas, pero se había también metido una figura que le llamaban, ¿cómo le llamaban? Algo así como protección ganadera, amparo ganadero, algo así, que la utilizaron
los terratenientes para frenar y para impedir el reparto de los latifundios, la entrega de la tierra a los campesinos. Y seguía pues latente este problema con los ejidos. Y por otro lado, pues estaban surgiendo los movimientos muy fuertes históricos de masas en nuestro país. Los maestros, entre otros líderes, Otón Salazar, los ferrocarrileros con Demetrio Vallejo y Valentín Campa, los maestros, los estudiantes, la fecha que mencionó ahorita Darby, que es la Conferencia Episcopal de Medellín en 1968, pues coincide con el gran movimiento de masas también en México, que conocemos como el movimiento estudiantil, y que, como otros movimientos reprimidos, termina con la masacre de Tlatelolco. En ese ambiente, en ese contexto, es cuando empiezan a crearse, a surgir en el país, y lo harían con más fuerza al inicio de la década de los 70, las comunidades eclesiales de base. ¿Tú qué nos puedes decir sobre esta manera de comprometerse con la opción preferencial por los pobres, ¿verdad? De la parte más progresista de las iglesias, de comprometerse con las luchas de los pueblos en México? Adelante, Dora. Sí, así es, sí, claro, estos comités de base eclesiásticos jugaron un papel muy importante en todos los movimientos. Nosotros en Acapulco, con compañeros en la colonia Guerrero, por ejemplo, son casos así muy claros, específicos, de cómo se interpretó pues esa necesidad de organizarse del pueblo, pero apoyado y eran en esos representantes que tenían una capacidad también de nuclearse junto al pueblo, junto a esos líderes del pueblo, y estás hablando de casos muy concretos. Nosotros en Acapulco conocemos personas, padres de la Iglesia Católica que tuvieron un papel fundamental en la lucha en el Consejo General de Colonias Populares. Se mezclaron, fueron parte. ¿Y por qué? Pues se daban cuenta, ¿no?, de esa situación de injusticia en los movimientos populares, en Durango, en la Ciudad de México. Pues había que tomar partido, ¿no? Como hoy lo estamos teniendo que tomar partido por la justicia, tomar partido por los que menos tienen. Entonces, el mensaje de la iglesia, en ese sentido, cuando hay quienes entienden que hay que estar detrás y con el pueblo, junto con el pueblo, es cuando, digamos, se enfrenta, se entiende que hay que organizarse y luchar por esas demandas básicas de los movimientos populares. Pues, ¿qué más? Hay muchísimos ejemplos de eso, ¿no? Pero yo les platicaría de eso que vivimos más cercano. Un elemento más, yo creo, para incorporar, digamos, a esta conversación es que efectivamente en el campo popular, en aquellos años, en aquellas décadas, en América Latina corría un ambiente de inconformidad y de rebelión, de insurgencia y de descontento muy fuerte. En los barrios, en las colonias, en las fábricas, en los sindicatos, había pues esa intención de luchar por los derechos políticos y democráticos, ¿no? ¿Verdad? Pero esto que ocurría afuera también estaba ocurriendo adentro de la Iglesia Católica. Adentro se estaba también discutiendo qué tipo de iglesia se quería para esa época que ellos llamaban moderna,
qué tipo de iglesia y qué tipo de compromiso habría que tener para con las nuevas condiciones que se estaban gestando, tanto de manera externa a la iglesia como de manera interna, que se reclamaba una iglesia más comprometida, ¿verdad? Y es cuando surge una camada de personajes dentro de la Iglesia Católica en América Latina que le comienzan a dar una consistencia en el pensamiento, porque también yo por eso partía de la necesidad de irnos hasta Fray Bartolomé de las Casas, porque este elemento fundacional de la teología de la liberación, Miguel Hidalgo, Morelos, constituyen un inicio de reflexión filosófica y teológica en cuanto que había que comenzar a generar un pensamiento filosófico propio periférico de los países y pueblos latinoamericanos, porque esta es otra de las características de la teología de la liberación, que esta no se da en los países, digamos, europeos. No es un planteamiento eurocentrista, es un planteamiento filosófico y teológico que surge desde los pueblos periféricos del mundo, desde los pueblos más pobres del mundo. Sí. A mí me gustaría en este momento, porque hemos llegado creo que al momento en el que también se tienen que hacer algunas definiciones para que nuestras audiencias empiecen a entender en esencia qué es la teología de la liberación y sus principales postulados, para que tengamos entonces una idea ya más completa de cuál es la trascendencia de esta filosofía, que como tú bien lo has estado comentando, pues en realidad nos remite al origen de la era cristiana, en que, bueno, estamos viendo a un Jesucristo, a un Jesucristo socialista, humanista, que fíjate que yo me topé con este Jesucristo humanista y socialista a través de la lectura de la Biblia en algunos capítulos en mis clases de filosofía, en la preparatoria, y quiero decir que yo estuve estudiando en una preparatoria que administraban y operaban padres jesuitas. Y bueno, esto es muy interesante que mencionarlo porque no es también como bien lo mencionabas tú, no es un fenómeno que se esté dando de manera, o sea, bueno, en nuestro país y en Latinoamérica, la ideología de la liberación, con su extensión de la iglesia por los pobres, pues sí, tiene 50, 60 años de que arranca, de manera, vamos a ponerlo así, oficial, con estos fundadores que tú mencionas. Incluso, pero pues hay incluso filósofos de la teología como Herbert Cámara que pues sentaron también unas bases muy importantes para lo que posteriormente retoman estos iniciadores, estos forjadores ya del movimiento de la teología de la liberación y la opción por los pobres, en un momento que era fundamental por el tipo de desarrollo marxista-leninista que se estaba dando en el mundo, no nada más era cuestión, nada más en México. Entonces, hay que señalar que para empezar, este movimiento se basa fundamentalmente en concepciones que tenían a modificar la ortodoxia cristiana, y es un movimiento que se da exclusivamente en la Iglesia Católica. Hay manifestaciones de protesta en otras diversas religiones. Bueno, pues ahí está Calvino, ahí está que corrompe precisamente también, ¿no? Con la Iglesia ortodoxa, con el Vaticano. Pero, bueno, la teología de la liberación, fíjate, estoy tomando esta información de un libro que se llama precisamente La teología de la liberación, que editan una organización que se llama Librerías, y que dice, la idea central de esta corriente de pensamiento teológico es que la salvación cristiana
no es posible sin la emancipación económica, política, social e ideológica. La teología de la liberación nos aproxima y sitúa entre el humanismo cristiano, del origen mismo del cristianismo, hace 2020 y tantos años, y el humanismo marxista. Esta aproximación varía en la interpretación de una u otras opciones. Entonces, no pretende la teología de la liberación responder al problema político, sino a los problemas de fe originalmente, ¿no? ¿Sí? No pretende definir como un cristiano debe de comprometerse políticamente, sino como una persona políticamente comprometida, fíjate las enormes diferencias, una persona políticamente comprometida en un sentido revolucionario y que ésta puede ser finalmente cristiana. Y ahí va, un resumen de los postulados principales de la teología de la liberación. 1. ¿Qué propone? La salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica como signos visibles de la dignidad del hombre. 2. Eliminar la pobreza, la explotación, las faltas de oportunidades e injusticias de este mundo. 3. Garantizar el acceso a la educación y a la salud. 4. La liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana. Fíjate qué interesante, ¿no? Es precisamente los conceptos que se están manejando actualmente en este México contemporáneo, ¿no? También, 6. Reflexión constante del ser humano sobre sí mismo para crear una actitud creativa de su propio beneficio y el de la sociedad. 6. La situación actual de la mayoría de los latinoamericanos contradice el designio histórico de Dios y la pobreza, que es un pecado social. Pecado social, la pobreza. 7. No solamente hay pecadores, hay víctimas del pecado que necesitan justicia, restauración. Todos somos pecadores, pero en concreto hay que distinguir entre la víctima y el victimario. 8. Tomar conciencia de la lucha de clases optando siempre por los pobres. 9. Afirmar el sistema democrático profundizando la concientización de las masas acerca de sus verdaderos enemigos para transformar el sistema vigente. 10. Crear un hombre nuevo. ¿Quién propuso crear un hombre nuevo recientemente? Bueno, ahí andaban algunos guerrilleros, ¿no? Che Guevara. Che Guevara, efectivamente. Crear un hombre nuevo como condición indispensable para asegurar el éxito de la transformación social. El hombre solidario y creativo, motor de la actividad humana en contraposición a la mentalidad capitalista de especulación y espíritu de lucro. Y 11. La libre aceptación de la doctrina evangélica, es decir, primeramente procurar a la persona unas condiciones de vidas dignas y posteriormente su adoctrinamiento evangélico, si la persona así lo quiere, no como anteriormente se hacía. Mientras las misiones cristianas dieran de comer, las personas se proclamaban cristianas. Ese es el espíritu de la teología de la liberación. Adelante. Mira qué interesante. Pero es que eso es la esencia del cristianismo. Claro. ¿O a poco no Cristo luchó y se puso desde siempre del lado de los desposeídos? El cristianismo de las catapultas, de las catacumbas, mi estimado Derby. Catacumbas, ¿verdad? Entonces, en esa esencia le costó la cruz a Jesucristo. La cruz es, digamos, si yo hiciera un símil, es actualmente la silla eléctrica. Sí. Es la silla eléctrica moderna, pues. Sí, es la condena de la muerte, ¿no? La sentencia es la condena de muerte. Sí, lo crucificaron, lo pusieron en la silla eléctrica, Jesucristo, por sus ideas revolucionarias. Así es. Sí. Que revirtieron el orden establecido, pues, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, A ver, Dora. Adelante, Dora. Ya que se está entrando de lleno en esto, yo muchas veces escuché decir que Cristo
fue el primer comunista, el primer comunista de la humanidad. Y luego también esto nos trae al tema hablábamos de estos años de los 70 cuando la teología de la liberación cobra fuerza en Latinoamérica, que fue un fenómeno mundial, pero con peculiaridades y con mucha fuerza en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, aquí lo definieron claramente como también un movimiento de cristianos por el socialismo. Y se realizó incluso un congreso latinoamericano de cristianos por el socialismo, al que asistió Méndez Arceo, precisamente, don Sergio Méndez Arceo, que de ahí le pusieron el mote, el calificativo del obispo rojo, porque cuando se enteraron las derechas de que había existido, los conservadores mexicanos, de que había asistido a este congreso en Chile, con Salvador Allende, que había... En 1972. 1972, que reunió a socialistas y a cristianos en Chile, y que a ese congreso había ido el obispo de Morelia, Salvador, don Sergio Méndez Arceo, lo reciben en el aeropuerto y le avientan pintura roja, lo manchan. Un grupo de ultraderechistas le arroja un bote de pintura roja para señalarlo como el obispo rojo. Bueno, sobre esto, Dora, ¿cómo ves tú esta vinculación que hacen de cristianismo y el socialismo a partir de que desarrollan todo el concepto de teología de la liberación sobre la base del análisis de la desigualdad social, de la injusticia económica, y de ahí acuñan este lema de la preferencia, la opción preferencial por los pobres, que por cierto se parece mucho a la que López Obrador difundió desde su primera campaña electoral, ¿no? Primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres. Platícanos de eso, Dora. ¿Cómo lo analizas tú? Sí, pues partiendo de que para algunos que empezamos a tratar de entender el marxismo revolucionario, dogmático en su momento, y en donde, por ejemplo, pues lo que se escuchaba era de que para ser revolucionario había que ser ateo, ¿no? Entonces es una especie de encontronazo para muchos. Sí. Para mí no tanto, porque pues no me formé mucho en ese sentido. Mi formación más bien fue de participar activamente por la justicia, ¿no? Desde un inicio en mi juventud. Entonces, he escuchado mucho al doctor Dussel, quien es un estudioso de Marx, sí, el filósofo estudioso de Marx, y en ese sentido de ¿cuál es la esencia del cristianismo? Dussel dice que Marx lo entendía desde ya en ese momento como lo que es en una homilía, ¿no? El comer y beber, la sangre y la carne. Sí, es o sea, y si metafóricamente dice Dussel que Marx lo hacía en el sentido de que pues el obrero trabaja, obtiene un producto que en el proceso de producción se objetiviza, dice sí a quien produce, a quien da un producto, da su vida en en tener el producto, y lo recupera el producto, el valor de ese producto puede mejorar. Pero ¿qué pasa si este producto es robado?
¿qué es lo que pasa? Pues todo eso lo lleva a la muerte, ¿no? En ese sentido, Dussel decía, es la metáfora respecto a cómo Marx explicaba desde entonces. Entonces, no hay ninguna pelea, desde mi punto de vista, en el ser revolucionario y ser cristiano. De hecho, hay foros, hay movimientos, hay sociedades, hay organizaciones que se declaran así, ¿no? Que tienen muy claro el sentido de relacionarse, de estar al lado del pueblo, y no tienen ninguna contradicción en saber que el pueblo es, pues, cristiano, ¿no? Aquí en México tenemos la gran mayoría respecto a otros continentes de creyentes de la fe cristiana. Entonces, no participar en apoyar una causa social, pelear por la justicia y no participar es, pues, darle la espalda a los oprimidos, y es apoyar a quien lo explota, a quien quiere, independientemente de la justificación, quiere, pues, que se pretenda la dominación sobre los oprimidos. Entonces, yo lo veo así, o sea, no hay ninguna contradicción. Tal vez esto genere algo de qué está pasando, ¿no? Porque resulta que antes me decían que yo tenía que ser ateo para ser revolucionario, y hoy resulta que no, o sea, no es cierto, pues. Tal vez les cree una confusión a quien tiene ese dogma y que no se puede deshacer de él tan fácilmente, ¿no? Pero ¿cómo se puede hacer una lucha social sin entender que la gran mayoría de esa sociedad a la que tú quieres apoyar, pues es creyente? Pero aquí también es otra cuestión, en el sentido que la crítica, a lo mejor también, esa es otra de las cuestiones que dice el doctor Dussel, el filósofo, el mayor filósofo, creo, de nuestro continente, en el estudio de Marx, es de que no se puede no se puede ser apático ante esta situación. No se puede estar, pues, con ojo, o sea, sin dar la razón a quien realmente la tiene. Y bueno, yo no sé si eso tenga también que ver con que, pues, hay que sentir la justicia, ¿no? Los padres que conozco que están en este tipo de luchas al lado de la población, anchas como las solía usar mi padre, así de campesinos, camisas y pantalones igual, pues, de uso común, andan sin lujos, sin anillos en los dedos. Entonces, ese es el tipo de líderes de esta teología de la liberación, de los que sí entienden, pues, que hay que caminar descalzo junto al pueblo, de que hay que caminar para juntos lograr eso, por lo mínimo que se lucha, ¿no? Las mínimas condiciones que garanticen la vida de los seres humanos. Fíjate, me gustaría aportar algo, sí, si me adelante. permite. Y es que toda esta formación ideológica de la que nuestra generación fue imbuida por el socialismo del siglo XXI, es decir, por una reinterpretación que el estalinismo hizo del marxismo, ¿verdad? Donde decía, la religión es el opio de la humanidad. Comenzaron a generar un conjunto de dogmas en la formación de muchos militantes, que nos alejó del pueblo en su momento, ¿verdad? Pero que hoy ya con una postura más reflexiva, con una postura
con nuevas categorías filosóficas, políticas y teológicas, entendemos que la teología de la liberación es la esencia misma del cristianismo en su origen, y lo estamos retomando. Esa es la idea central. Sí, sobre esto que estás diciendo, Darby, y fíjate, a mí me llamó muchísimo la atención cuando Fidel Castro recibe a teólogos de la liberación, entre ellos se reúne también con el obispo Méndez Arceo, tienen unas conversaciones pues al estilo que las hacía Fidel Castro, ¿no? De toda la noche conversando, y de ahí sale una declaración de Castro donde que él era un marxista y era ateo, y sin embargo él dice, yo no veo diferencia alguna, ¿verdad?, entre los cristianos comprometidos con la revolución, comprometidos por luchar contra la injusticia, por construir el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Concebida esta como un concepto de una sociedad justa, igualitaria, ¿verdad?, el reino de Dios en la tierra. Dice, esto se puede construir y lo podemos hacer juntos, cristianos y marxistas, pero además no hay un antagonismo, dice Fidel Castro, lo dijo con estas palabras, hay que trabajar juntos para que cuando la idea política triunfe, la idea religiosa no esté apartada, no aparezca como enemiga de los cambios, no existen contradicciones entre los propósitos de la religión y los propósitos del socialismo. Y eso vendría a guardar una relación directa con una homilía que le valió muchas críticas también por parte del gobierno y de los conservadores, a Méndez Arceo, quien cita este libro, al que también tú hacías referencia, Dora, El cristianismo de Marx, es un libro de Porfirio Miranda, y cita este libro y dice, en 1978, el 19 de febrero, dice el obispo de Morelia, dice, este libro sobre Marx desbloqueará muchas mentalidades de marxistas y de cristianos. Es evidente que la transformación del mundo moderno no podrá lograrse sin el discurso marxista. Es decir, los cristianos y los sacerdotes, obispos, se convierten, desde su cristianismo, se convierten en marxistas para analizar la realidad y cómo transformarla. Creo que esto es uno de los aportes más grandes, y ahí sí creo, Darby, que en efecto, donde logró avanzar más esta teología de la liberación, no nada más en la teoría, sino en la práctica concreta, fue en Latinoamérica. Y en México tenemos muchos ejemplos de ello, ¿no? Sí, uno de ellos efectivamente es el obispo rojo, Sergio Méndez Arceo, ¿no? Quien es nuestro referente en México de la teología de la liberación. O sea, no podemos comprender la teología de la liberación en nuestro país sin este referente, don Sergio Méndez Arceo. Sí. Un hombre comprometido. Yo quisiera aquí también hacerle por de alguna forma no olvidar a otro obispo rojo que jugó un papel fundamental, ¿sí?, en Chiapas, precisamente en donde estuvo el origen en la Nueva España de esta opción por la Iglesia de los Pobres, que pues, tú recordaste a Fray Bartolomé de las Casas. Pues Samuel Ruiz. Samuel Ruiz es todo un personaje, porque yo estaba recordando, y ahorita ya lo confirmé, estaba recordando a Samuel Ruiz, el Papa Francisco lo reivindicó en nuestro país. Cuando fue a la tumba de todo este personaje, a su tumba en Chiapas, allá en San Cristóbal, y dijo que se había cometido una gran injusticia por parte del Vaticano,
época todavía de Juan Pablo II, cuando pues prácticamente le desmantelaron por sus ideas y por su compromiso con los pobres, ¿sí? Pues prácticamente toda su misión pastoral y misional de alguna forma, porque era una iglesia católica, la que él impulsaba, que estaba precisamente haciendo una ardua labor de lo que, bueno, para ponérselo de una manera más sencilla y que la gente lo comprenda, si vieron la película esta excelsa también de La Misión, con Robert De Niro, un papelazo que hizo, una gran joya de la cinematografía mundial. Ustedes recordarán si vieron esta película, si no, hay que recomendarla porque es una película que son de esas fundamentales para tener conciencia. Pues él creaba comunidades y esas comunidades las hacía productivas como lo hacía y como lo hizo Hidalgo, como lo hizo Morelos en su época, ¿sí? Y que pues entonces eran vistos con de muy mala cara, pues por la iglesia, por esta alta jerarquía eclesiástica católica acostumbrada a los lujos, ¿sí? A las vanidades, a las riquezas, ¿sí? A los caprichos y a la intervención descarada en cuestiones político-electorales en nuestro país. Pues como nos lo acaban de demostrar precisamente todavía, ahora, un cardenal y dos obispos, entre ellos el de Mexicali, ¿sí? Pues por primera vez la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sanciona estas irregularidades tan tremendas, estos estilos de vida también, de alguna forma, pues de Sandoval Íñiguez, de aquí de Macías Guerrero. De Millonésimo Cepeda, que ya está ya en otro lado. Entonces a lo que voy simple y sencillamente es que hay que rescatar esta figura porque muchos tienen la idea y se queda nada más con esta idea propagandística de las oligarquías y la derecha y la ultraderecha, de que Méndez Arceo pues fundó o creó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a sus bases sociales, cosa que en realidad ya estaba germinándose estos movimientos, y que él simple y sencillamente pues se puso del lado de los pobres que se estaban organizando pues para tratar de evitar estas explotaciones, estos abusos de las autoridades políticas y de los grandes caciques que existen ahí en la zona de Chiapas y que siguen intocados, ahí siguen operando y todavía mantienen a sus guardias paramilitares operando impunemente en esa región todavía castigada por la pobreza. Pero en fin, yo creo que hay que rescatar también el nombre de es que Samuel. Hay un conjunto, ¿no? Fueron varios, algunos de ellos todavía viven. Yo no sé si ustedes tienen en mente algunos de los curas, obispos. A ver, don Raúl Vera, por ejemplo, un gran defensor de los derechos humanos, en Coahuila, en Saltillo, sí, Coahuila. Defensor de los mineros, de las mujeres, y todavía vive. ¿Quién más? No, pero acuérdense que Raúl Vera fue mandado por el entonces cardenal Norberto Rivera, ¿verdad? ¿Sí? Cuando estaba el conflicto de la negociación en Chiapas, como, digamos, como subobispo de Chiapas, o sea, para hacerle contrapeso, ¿no? A las posturas de Samuel, pues, de don Samuel. Yo allá de la causa justa Y yo creo que él ya venía de alguna manera, Raúl Vera, influenciado, porque acuérdense que él fue obispo de la diócesis de la Tierra Caliente de mi estado en Guerrero. Entonces, eso no lo tenía. Él convivió con una serie de problemáticas que lo fueron influenciando. Cuando él llega a Chiapas, él no es nuevo en su compromiso social, sino simple y sencillamente se le da la oportunidad para expandir esa revolución que nosotros hemos identificado y que así se le conoce también a lo que está generando el Papa Francisco, ¿no? La revolución de la ternura. Entonces, llega a Chiapas y entonces en vez de hacerle contrapeso, pues fortalece la postura, ¿no?
Así es. Consecuencia de esto, lo castigan y lo mandan a Saltillo. Pero en Saltillo él continúa con su lucha de organizar a las comunidades, a su rebaño, pues, él como pastor. Esta es la iglesia pastoral que requiere en nuestro país. En Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, también había otro obispo, Arturo Lona. Arturo Lona, no sé si le suena, pero era identificado como el obispo de los pobres. Él también jugó un papel importante. Entonces sí hubo una camada de obispos que se organizaron y que trabajaron por fortalecer la teología de la liberación en nuestro país, que sigue vigente, ¿eh? La teología de la liberación. ¿Perdón? Este es Arturo Lona, el obispo. El obispo Arturo Lona, efectivamente, del Istmo de Tehuantepec, que también estuvo con una participación muy importante, ¿no? Fíjate, el Istmo de Tehuantepec, en donde las comunidades indígenas oaxaqueñas han logrado grandes avances desde el punto de vista social y político, ¿eh? De hecho, Juchitán es ahora ejemplo precisamente de lucha, de combate, y ahí hay activistas que todavía tienen esta escuela de la teología de la liberación, de la opción por los pobres, que han sido asesinados por defender sus recursos naturales. Así es. Entonces, por eso digo yo que la teología de la liberación, lejos de ser un tema, digamos, histórico, es un tema vigente. Y sobre todo es más vigente a partir de que llega el nuevo Papa en el 2013, Bergoglio, el Papa Bergoglio, es decir, el Papa Francisco. Latinoamericano. Sí, que él conoce, él es jesuita. Así es. Es jesuita, esa es su formación. Y él conoce perfectamente bien la teología de la liberación. Lo conoce muy bien. Su último documento encíclico, que es Laudato Si, que significa en latín alabado sea, ¿verdad? Es un documento que aborda el interés por cómo debemos de ayudar a entender nuestra casa común, ¿verdad? Que aborda los problemas del cambio climático, que aborda los problemas de la necesidad de entender que necesitamos respetar a la naturaleza, a la madre tierra, al Padre Sol, a la lluvia, al viento. Hay una postura hoy diferente de la iglesia, que a pesar de que es combatida por la oposición conservadora que existe, digamos que es lo mismo que hace Obrador, pero él a nivel mundial, ¿verdad? Hay fuertes corrientes de oposición, pero él ahorita no tiene nadie encima de él. Él es el pastor, él es el que está dirigiendo la Iglesia Católica y lo está haciendo de una manera que efectivamente está trayendo y está renovando, está airando a esa vieja Iglesia Católica conservadora y está generando la posibilidad de nuevas estructuras más abiertas, más comprometidas, más acordes con las necesidades de los pobres y también de condena a la utilidad y a la ganancia como elementos centrales de la injusticia que prevalece en el mundo, ¿no? Oye, Darby, pero él también está de repente acotado, ¿eh? Porque en verdad también la corrupción dentro del Vaticano es muy fuerte, es muy grande. Manejan miles de millones de dólares también, y obviamente representan intereses que van desde de los grandes sistemas bancarios, porque la banca del Vaticano se ha convertido en un financiero, un órgano que financia en el mundo el desarrollo del neoliberalismo, con todas sus manifestaciones de
de gran explotación laboral, lo que tú quieras, lo que hemos hablado hasta el cansancio. Pero por otro lado también, ahí, en ese lobby tremendo que está al interior del Vaticano y que representa obviamente el antagonista principal de esta teoría de la liberación, la opción por los pobres, incluye también estos grupos de pederastas que incluso han llevado de repente al Papa a trastabillar en algunas de sus posiciones en torno a la diversidad sexual y en torno también al castigo de estos obispos, sacerdotes, cardenales e incluso papas que han estado involucrados en el encubrimiento de algunos de estos delincuentes, ¿sí? Cuando simple y sencillamente se hacen de la vista gorda o los mandan, los retiran de sus iglesias y una de dos, los mandan a otros sitios a que también continúen con su actividad pederasta o simple y sencillamente los mandan a retiro. Entonces, esto es muy importante que lo señalemos porque el Papa Francisco no la tiene tan fácil. Tú dices, está al frente de una iglesia que está tratando de comprometerse más con los pobres, y hemos visto discursos excelentes, que aquí mismo en Cuatro Vientos nosotros nos hemos sumado y hemos dicho, oye, qué interesante esto que está diciendo el Papa, qué buena, qué oportuno, pero a veces su mensaje, que es tan importante, no llega a los púlpitos de las iglesias católicas en el mundo. Ahí lo bloquean. Es que tiene que ver con lo que decía Darby hace un momento, la lucha que se da en la sociedad, esta lucha que estamos viviendo ahora en México tan polarizada, por los modelos que están en juego de desarrollo del país, los proyectos del país. Bueno, pues también se da esta lucha ideológica, de contradicciones dentro del seno de la iglesia. Y Darby hablaba de algo que sin duda también le tocó verlo y apreciarlo así a Dora. Esta oleada que hubo de obispos y sacerdotes como una parte de la iglesia que se comprometió con los pobres, también fue afectada, como fue afectado todo el movimiento social en México, los sindicatos y todo con el avance del neoliberalismo, y el conservadurismo, la derecha, se reapropió de la conducción plena de la iglesia a nivel de cúpulas, ¿no? Entonces, hablabas tú en la primera intervención que hiciste, Darby, de cómo cuando llega Juan Pablo II, empiezan a desmantelar toda la construcción que también nos comentó Dora, de la creación, la organización del pueblo, la creación de comunidades eclesiales de base, la participación con los movimientos sociales, empiezan a acotar a los obispos, a los curas, y luego también se viene la cuestión de la edad. Muchos de ellos entran ya en edad que, de acuerdo al derecho canónico, las reglas que tiene la iglesia, pues tienen que retirarse y son sustituidos por obispos muy conservadores, muy comprometidos con los gobiernos, con las oligarquías. Y esto sucedió, pues, ¿tú cómo viste este proceso, Dora? ¿Cómo lo viste? Después de que nos platicaste la experiencia, por ejemplo, de Guerrero, que viste cómo se organizaban las comunidades eclesiales de base, ¿cómo aprecias después este cambio, digamos, en una correlación de fuerzas dentro de la misma iglesia? Sí, pues creo que finalmente es muy interesante, ¿no? Si hacemos una analogía, diríamos que, por ejemplo, López Obrador, ¿desde cuándo está cavando piedra? ¿Desde hace cuánto tiempo? Y hoy que lo vemos en la presidencia de la República, ¿cómo lo atacan, no? No hay un solo día que pase que no haya una noticia falsa o muchas noticias falsas acerca de lo que hace su gobierno. Así yo veo cómo se viene esta nueva, lo que le llama Darby oleada, este aire puro, ¿no? O este aire fresco que está entrando a la iglesia a través de este nuevo papado.
y que está, sí, obviamente encontrando, pues sí, una dificultad, ¿verdad? Para llevar para que su mensaje sea escuchado en todo el mundo, que sea escuchado y que llegue hasta el pueblo, ¿no? Que los obispos, los padres de las iglesias lo reproduzcan pues en donde se encuentran los lugares más apartados, que hasta ahí llega la iglesia, ¿no? Entonces es algo que no va a ser tan sencillo. Javier ya decía de, pues, todos los intereses que hay ahí, que defienden a la oligarquía y que no van a ceder tan fácil, ¿no? No es algo tan sencillo de que, sí, ya llegaste tú, quieres cambiar, quieres hablar de justicia a los pobres, pues claro que no lo van a hacer. Entonces, pero sí considero que es importante que se empieza a escuchar, que se empieza a debatir sobre esos temas, que el padre empieza a hablar sobre la decisión de las mujeres y el respeto que debe haber a la decisión del cuerpo de la mujer, que ella tome la decisión, habla de las minorías, de las comunidades gays y sus derechos. Entonces, son temas tan en general, no podían ser tema de conversación. Entonces, si todo esto se viene a la palestra, es importante porque estamos en movimiento, estamos en discusión, estamos escuchando todo esto nuevo y así como están cambiando estas cosas, están retomando temas que sí son, considero yo, fundamentales para que la vida en el planeta siga reproduciendo. Y no nada más hablamos de la vida de los seres humanos, estamos hablando del peligro de que la naturaleza se está tan desprotegiendo que los animales, los árboles, todo lo que garantiza la vida en este planeta está en riesgo. Entonces, ese tema para mí sí considero que es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque hay una devastación tan cruel, tan profunda hacia la naturaleza, que si no tomamos cartas en el asunto ahorita, las consecuencias, pues ya sabemos que van a ser devastadoras, ¿no? Sí. Si la iglesia, si el Papa en este sentido está tomando ese tema a colación, creo que debe ser importante. Y bueno, estas voces no se han levantado nada más por parte de él. Recordemos los casos en Bolivia, en donde, por ejemplo, la naturaleza es considerada sujeto de derechos. Está en su constitución. En la Constitución de Venezuela, igualmente Ecuador. Se está hablando de estos temas. Y aquí en México, que tenemos más del 50% de nuestro territorio que fue otorgado a las mineras que destrozaron la tierra, que están siendo contaminadores, que están destruyendo los lugares sagrados de las poblaciones indígenas, creo que pues tenemos que no nada más quedarnos con reformas, que son muy importantes las que está impulsando el proyecto de López Obrador, las reformas en energía, de no más concesiones a las mineras, que no respetan los derechos humanos ni de la naturaleza. Entonces, desde mi punto de vista, creo que no deberíamos quedarnos ahí, debería ser parte de una nueva constitución también, que hablara sobre esto. Pero bueno, yo creo que sí es muy importante el que hablemos de estos temas, el que el Papa saque a colación esos temas que tienen de los derechos de las minorías también es fundamental, porque tenemos que hablar de eso. Y el presidente lo dice prácticamente a diario en las mañaneras,
que no sé, que la vida pública sea más pública. O sea, ¿por qué no hablar? ¿Por qué no hablar de todo lo que está pasando? Que el pueblo tenga conocimiento, el pueblo tiene derecho a saber, porque son los grandes, son los que siempre en la historia han sido los grandes transformadores. Entonces con eso me quedaría. Sí, Darby, ahorita mencionabas tú, bueno, pues mencionó Javier a Samuel Ruiz y luego mencionaste tú a Arturo Lona, a Raúl Vera. Fíjense que yo tuve oportunidad de ver cómo floreció mucho toda esta corriente de la teología de la liberación en Chihuahua. Allá tuvimos, por fortuna, 3 obispos muy comprometidos con la sociedad y con las luchas del pueblo. Uno de ellos, José Yaguno, que era obispo de la Sierra Tarahumara, y que estaba viendo cómo el ejército, la policía federal, coludida con narcotraficantes y con gobierno, arrasaban con las comunidades no para combatir al narcotráfico, sino para afianzar lo que fue conocido luego como el Triángulo Dorado, ¿no? Del narcotráfico, del cultivo de marihuana y de amapola en la sierra, y cómo reprimían a los pueblos, cómo cometían abusos. Ahí está José Yaguno. Tanto las autoridades, los militares, los policías, como los narcotraficantes abusando de las comunidades indígenas y de los pueblos mestizos de la sierra. Y el obispo José Yaguno Farías creó la primera organización defensora de derechos humanos en el país. COSIDAC se llama. Y bueno, a mí me tocó en suerte escribir un libro donde di seguimiento a gran parte del trabajo de esta organización y de la obra de José Yaguno. Con ese libro que se llama Nunca más el olvido, ganamos el Premio Nacional de Bellas Artes. Pero junto a José Yaguno estaban otros obispos como Manuel Talamás, obispo de Juárez, también apoyando allá el sindicalismo de los trabajadores, de las trabajadoras de la industria maquiladora, apoyando las luchas de las familias pobres para construir, para tener un pedazo de tierra donde construir sus viviendas, comprometido totalmente con los movimientos sociales en Juárez. ¿Es él? Sí, ese José Manuel Talamás, Camandari. Y luego tuvimos a un obispo extraordinario, Adalberto Almeida y Merino. Él fue el arzobispo de Chihuahua. Y bueno, nada más algo que ejemplifica la labor, el trabajo de este gran personaje en Chihuahua. En el 1972 se acaban de cumplir 50 años de ello. Un grupo de jóvenes, muy jóvenes guerrilleros, realizaron 3 acciones urbanas de expropiación bancaria, 3 asaltos bancarios simultáneamente. Fracasó el acto, murieron, había una guerrillera, Avelina Gallegos, conocida como Natalia con su nombre de combate, y ella fue asesinada en uno de los bancos. Total, que al final resultó un fracaso esta acción en términos militares. En términos políticos provocó una gran reacción de la sociedad en defensa de los guerrilleros que fueron capturados y que los estaban asesinando. A unos le inventaban que se había colgado de la celda donde estaba, que se había colgado con su camiseta y tenía las piernas dobladas, y pues nadie se ahorca así, ¿no? Y bueno, a otros los ejecutaron a sangre fría en ejecuciones extrajudiciales. Y cuando estaban matando a los guerrilleros, a los jóvenes estudiantes, la sociedad chihuahuense, grandes sectores del pueblo de Chihuahua salieron a las calles a defender la vida de los guerrilleros, a que se les siguieran juicios justos, que no los mataran. Y don Adalberto Almeida, el arzobispo, publicó un desplegado de prensa de plana completa
donde dice, la raíz de la violencia no la generan los jóvenes que toman las armas. La raíz, el origen de la violencia es la violencia social y es la violencia que ejerce el Estado en contra de la población. Y con esto arropó profundamente, arropó a toda, la protegió pues estas luchas sociales y les quitó de entrada la etiqueta de delincuentes y los puso como luchadores equivocados o no en su método, de acuerdo o no con el camino que siguen, pero los defendió como revolucionarios. Creo que esto fue muy importante. Y bueno, hay una serie de sacerdotes, entre ellos estoy recordando en este momento a Carlos Bravo, que yo lo conocí yo estaba terminando la primaria, y este hombre, un sacerdote jesuita, que se especializó en cristología, porque dice que la cristología es la fuente, es la piedra, el cimiento de la teología fundamental por los pobres. Y entonces escribió un libro también precioso que se llama Jesús de Nazaret, el Cristo liberador. Carlos Bravo desgraciadamente murió de un cáncer cerebral, pero me tocó verlo en el trabajo porque iba a mi colonia, una colonia pobre, la colonia campesina, iba a construir, a organizar comunidades de base. Y después conocí a otros sacerdotes que se vincularon estrechamente a la lucha de los campesinos por la defensa de los precios de garantía. ¿Se acuerdan cuando existía este precio base para los cultivos de los campesinos? Campesinos que tomaron las calles, tomaron las plazas y que se quedaron ahí a dormir en invierno, en los inviernos de Chihuahua, en la Plaza de Armas frente al Palacio de Gobierno, y junto a ellos, junto a sus líderes campesinos, estaba un sacerdote como Camilo Daniel, que todavía vive y que ha hecho un gran trabajo pastoral, y eso solamente para mencionar algunos. Pero sí me tocó ver, Dora, participar, me invitaron ya después como periodista a varias reuniones donde hacían estudios, círculos de estudios, donde veía la similitud, ¿verdad? Que no hay contradicción entre el marxismo y el cristianismo, y donde analizaban la realidad del Estado, del país, y salían de ahí, de esas reuniones de estudio, a hacer un trabajo muy comprometido con la gente. Después supimos que todos ellos, al igual que los socialistas, que los activistas sociales, eran estrechamente vigilados por el CISEN, porque el gobierno, el Estado los consideraba pues enemigos, ¿no? Híjole, fíjate que esta relatoría que haces es una relatoría que ha, digamos, sido una constante a lo largo y ancho del país, pues. La presencia de muchos sacerdotes de a pie en pequeñas capillas, en pequeñas iglesias perdidas en las sierras, ahí entregados por la opción preferencial de los pobres, ¿no? Construyendo organización desde abajo, desde las comunidades. Yo quisiera, no sé, porque a veces quizás quienes nos escuchan quisieran tener, digamos, alguna... A ver, tenemos un pequeño, se nos congeló un momentito, vamos a ver si se puede descongelar. Sí, bueno, pues mientras se descongela, comentarles a nuestros amigos, amigas de Cuatro Vientos, que estamos platicando con Darby Batallar y con Dora, me olvidé ahorita su apellido, Crista, algo así se apellida. Estamos platicando sobre... De nueva cuenta están con nosotros. Darby, te comentaste, no te escuchamos la última parte de lo que estabas diciendo, si fueras tan amable de retomarlo. Sí, decía yo que quizás algunos elementos formativos para aquellas personas que deseen pues conocer un poco más qué es la teología de la liberación o por qué nosotros estamos argumentando en el sentido de que no hay contradicción entre el cristianismo y el marxismo.
de que se puede ser cristiano y se puede ser marxista a la vez. Puede haber entonces cristianos marxistas. Y no hay ninguna contradicción ideológica, porque esas categorías de formación que yo vuelvo a repetir del socialismo del siglo XXI ya pasaron. Ya esa formación estalinista de reinterpretación del marxismo ya quedó atrás. Rebasada por la realidad. Entonces, hay un libro muy interesante que escribió otro teólogo de la liberación, porque tú estás hablando de personas que han escrito. Está Fray Beto, es un teólogo brasileño. Escribió un libro que se llama Fidel y las religiones. Ahí es donde Fidel dice, bueno, en la conversación, una parte de la conversación dice, bueno, lo que pasa, le preguntan a él, es que los marxistas hemos sido dogmáticos, pero también la iglesia ha sido muy dogmática, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí es importante acabar con esos dogmas, ¿no? Para poder, digamos, asentarnos en nuevas categorías filosóficas y políticas que le den una mejor visibilidad al trabajo político que hacemos todos los días, ¿no? Pero hay un discurso que no lo escuché, pero no recuerdo, y es importante, que yo recomendaría para aquellas personas que lo quieran escuchar, que es el discurso de la montaña, que lo da Jesucristo. Entonces, es bien importante ese discurso. Creo que también es de alguna manera origen profundísimo del nuevo evangelio, ¿no? Que actualmente está sosteniendo la teología de la liberación. Y subrayar la importancia de que desde los pueblos periféricos, pobres del mundo, o sea, estamos generando nuevas categorías políticas y filosóficas para interpretar nuestras realidades, ¿no? Y que la teología de la liberación no solamente tiene vigencia en América Latina, sino también tiene expresiones importantes en el África, en el Asia, inclusive en la Iglesia Europea conservadora, ¿no? Que ya comienza. Sí, sobre todo en Italia, sí. Así es, ¿no? Entonces, estos pues elementos son importantes, ¿no? Porque la teología de la liberación, si ustedes, por lo que leyó Javier sobre los puntos que fue manejados en su lectura, se manejan categorías marxistas, categorías económicas. Son categorías económicas, pues, ¿no? Entonces, para poder interpretar la realidad y adaptarla a una teología de la liberación, se necesita entender el fenómeno económico, y entonces el método para entender la cuestión económica, pues es el uso de las categorías marxistas, pues para poder interpretarlas, ¿no? Y adecuarlas a la realidad concreta del país o de los países donde se esté generando este pensamiento. Oye, Darby, y tú estás mencionándolo específicamente, esta simbología de lo que representa finalmente una interpretación también del humanismo todavía más antiguo, que tiene que ver con los filósofos griegos clásicos, con los 7 sabios, en fin, de la Grecia todavía anterior, varios siglos antes de nuestra era, pues vienen a marcar precisamente de alguna forma esto. O sea, el hecho de que tú lo identifiques, de que este grupo de filósofos, de religiosos, estudiosos, humanistas, lo bajaron finalmente en una teología, y lo construyeron todo en una teología. También sería muy interesante abordar el tema, aunque pues, ahorita ya estamos sobre la marcha y finalmente no es el objetivo de este programa. Pero sabes una cosa, finalmente viene a sintetizar
las ideas que a lo largo de los siglos la humanidad se ha dado para tratar de imponer el derecho a la felicidad, el derecho a la justicia, al derecho a la solidaridad, ¿sí? Al derecho a la aceptación del otro e incluso asumirlo en su proporción, como también un estilo de vida para ti mismo, siempre y cuando pues exista ese respeto hacia la forma de ser y de pensar de esa otra persona, siempre y cuando pues también se apegue a ciertos principios de carácter ético, moral y humanista, ¿no? Definitivamente. Sí. Y eso es muy importante. Con esto voy a terminar. Nada más termino con esto. Es muy importante que programas como este, mi estimado Darby, y yo te quiero agradecer mucho el que hayas, también obviamente a Dora, a los dos, les agradezco mucho el que hayan seleccionado este tema, porque no hay que olvidar que en este momento, incluso dentro de la comunidad católica y cristiana, existe en este momento una lucha entre la opción por los pobres y la opción por los ricos, por los millonarios, ¿sí? Y eso provoca incluso estos grupos de poder, los que están a favor del lucro desmedido, de la explotación del hombre, ¿sí? De las mujeres, de la humanidad, tiene que ver también con proyectos desestabilizadores de las democracias. Y en México, una parte de la oposición mediática que está enfrentando en este momento el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Independientemente de que él mismo también a veces genera las mismas polémicas, pero una de las vertientes importantes que en este momento están actuando para desestabilizar y enajenar con un adoctrinamiento totalmente contrario al humanismo, ¿sí? Aunque manejen estos conceptos, ahora con la oposición, ¿sí? Es precisamente esta iglesia que está a favor de los millonarios, a favor de los grandes lujos, ¿sí? Y que, pues, tiene su brazo de ultraderecha, el Yunque y sus demás organizaciones que habían operado en la clandestinidad y que ahora están desenfrenados, incluso operando ya como un gran grupo transnacional y multinacional. Pues, ahí termino, ¿no? Pues no sé qué les parece, porque ya el programa ya también se extendió. ¿Qué les parece si esto lo dejamos como un eslabón abierto para tomarlo en el próximo programa? Ya hablamos de la iglesia de los pobres, la iglesia con los pobres. Podremos hablar también de la iglesia como un factor de poder contra los pobres, ¿verdad? Así es. Y podemos hablar de los otros personajes que han existido en nuestra realidad mexicana. Y si les parece, también hablamos, cuando toquemos este tema, del término del laicismo, porque está muy cuestionado esto también. No habíamos visto a un presidente, salvo, diría yo, a Vicente Fox. No habíamos visto a un presidente que recurriera tanto a las imágenes religiosas y mencionar y sacar estampitas ahí en la conferencia mañanera y demás, como lo hace López Obrador, y también muchas críticas por parte de estudiosos de lo que es el laicismo, que no están en contra de López Obrador, pero que no les parece correcto que lo que hace el presidente al respecto. Yo estoy entre ellos, ¿eh? Que hay cosas que no me gustan, claro. Y nunca me ha gustado este manejo de la religión junto con el gobierno, el acto de gobernar. Sí. Otra cosa es en tu vida personal, seas o no político, seas o no gobernante, pero es todo un tema de discusión, y si les parece, para la próxima hablamos de la iglesia como un factor de poder en la lucha contra el pueblo, contra las demandas del pueblo mexicano, y hablamos también del laicismo. Comentarios finales. ¿Con qué cierran ustedes? Los tojolobales de Chiapas tienen una cosmovisión muy importante, ¿no? Que básicamente dice que queremos un mundo donde quepan muchos mundos. O sea, los aymaras en Bolivia
hablan del concepto del buen vivir, ¿no? Pero no en el concepto, digamos, burgués del buen vivir, pues, sino en el concepto de la necesidad del buen vivir, de tener los satisfactores, ¿no? Incluyendo los satisfactores ideológicos correctos en nuestras mentes, ¿no? Y el concepto Ubuntu, ¿no? Sudafricano, del yo soy si tú eres, ¿no? Son estos de lo que manejaba Javier en el sentido de que una iglesia debe de tener, en este caso la teología de la liberación, bases éticas y morales, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? Entonces, pues nosotros, bueno, cuando menos por mi parte, yo creo que también sí, compromete a Dora, compromete a Dora. No, ya estamos, es el espacio para la libertad de ambos. Estamos muy contentos de poder tener este espacio de conversación, de reflexión, que nos permite ir intercambiando experiencias, conocimientos e ir fortaleciendo nuestra identidad política en favor precisamente del que menos tiene, ¿no? De los pobres. Muy bien. Dora, ¿con qué cierras? Sí, me gustaría despedir el programa agradeciendo por Galicia, Javier, Darwin, la oportunidad de tener este tipo de conversaciones, ¿no? Y traigo a colación la frase de Genaro Vázquez Rojas: lograr la liberación de México y una patria nueva o morir por ella. ¿Por qué? Porque sigue siendo vigente, ¿no? En este camino por la justicia, en el que efectivamente los más desprotegidos hoy sean protegidos, tengan derechos, esa frase va a seguir siendo. Es el proceder por el que actuó Hidalgo, ¿no? Desde entonces. Y todos aquellos que han caído, pues, en ese camino de buscar la justicia para todos, pero para los más necesitados. Gracias. Muchas gracias, Dora. Muchísimas gracias. Gracias, Darby. Y bueno, pues a ustedes, amigos, amigas de Cuatro Vientos que han seguido este programa, si les gustó, compártanlo con sus contactos en redes sociales. Y pues ya saben, aquí en Cuatro Vientos tocamos temas que suelen ser controversiales, pero los tocamos con todo el profesionalismo de que somos capaces y con autenticidad, con sinceridad y con sustento en datos, en información que es demostrable. Entonces pueden tener opinión similar, pueden diferir de lo que aquí se dice, pero pues para eso estamos, ¿no? También para debatir las ideas y que podamos llegar a fondo a ello. Y más si tenemos estas plataformas donde no estamos tan coartados por el tiempo y podemos disponer de más y más tiempo en redes sociales. Estamos coartados por las nachas, nada más lo que aguanten las pobres nachas. Eso es lo único. Gracias, Darby. Gracias. No, y por los programas que siguen. Gracias. Hasta luego. Bien, muy amables. Nos vemos dentro de 15 días. Así claro es. Sí. Hasta luego. Programazo para la libertad. Muchas gracias. Olga, pues tenemos un programa, sí, a la 1:45, hora de Baja California. Empezamos un programa con Servando Pineda Jaimes, que es nuestro colaborador en Ciudad Juárez. Con él vamos a platicar de temas también de mucho interés para los chihuahuenses, pero para los mexicanos en general. Gracias. 15 minutos antes de las 2 de la tarde, aquí estamos. Así es. Y se acabó ya el conflicto aguacatero, ¿eh? Se acabó hace ratito. Ya hubo acuerdo con Estados Unidos. Qué bueno. Hasta luego, amigos. Nos vemos dentro de, ¿qué? Son las 11, son las 12. Dentro de 1 hora con 45 minutos. Aquí estamos. Nos da tiempo de desayunar. Hasta luego. Siga bien. Hasta pronto. Bye.